Bienvenidos al vídeo 20 del curso de estadística para mayores de 25 años que hoy tratará sobre gráficos estadísticos. Haré dos vídeos sobre los gráficos estadísticos para que uno solo no sea tan largo. En este primer vídeo, el 20, trataremos de dos tipos de gráficos y en el 21 trataremos de otros dos tipos de gráficos. Bien, entendamos primero, seguimos en el tema 1, estadística unidimensional. Entendamos primero cuál es el concepto de un gráfico. ¿Por qué se hacen gráficos en estadística? Pues la verdad es que se hacen gráficos en estadística por el mismo motivo que se hacen en la mayoría de los campos de ciencia o de información o de medicina o de lo que sea. Los gráficos siempre nos sirven para tener una visión global y general de una cosa rápidamente. Entrar en materia de las cifras pues es un poco más complicado. Por lo tanto, lo que intentamos representar con un gráfico es de manera visual aquello que normalmente nos dicen las cifras y que sería quizás más difícil de trabajar. Trabajaremos 4 tipos de gráficos, que serán el gráfico de barras. Una particularidad de estos gráficos son los histogramas, y después trabajaremos polígonos de frecuencias, que es un tipo de gráfico que se puede derivar fácilmente de los anteriores. Después trabajaremos los gráficos de sectores o de quesitos, vulgarmente quesitos, y trabajaremos después los gráficos de cajas o de bigotes. Entonces, vamos a ver. Es una cosa comentar sobre los gráficos porque a veces en el examen eso lo preguntan. ¿Para qué sirven? ¿Para qué tipo de variables sirven los tipos de gráfico que hemos comentado ahora? Bien, los gráficos de barras, histogramas, polígonos de frecuencias y sectores, o sea, los 3 primeros, sirve tanto para variables cuantitativas como para variables cualitativas. Es más razonable utilizarlos con cuantitativas, sobre todo los 2 primeros. Pero también se puede utilizar con variables cualitativas. Sin embargo, el cuarto, este gráfico de cajas, realmente no se puede utilizar más que con variables cuantitativas, y veremos por qué. Bien, ¿qué representaremos en estos gráficos? Pues vamos a representar los valores, básicamente los valores de X y estos valores que nos han salido cuando nosotros hemos hecho el trabajo de campo, cuando hemos hecho la encuesta o cuando hemos medido las cosas. También representaremos las frecuencias, las diferentes frecuencias que nos han ido saliendo, que recordad que es cuántas veces se repite un determinado valor. Las frecuencias que vamos a representar pueden ser las absolutas, las relativas, los porcentajes o cualquiera de ellas acumuladas. Y por último, también representaremos valores de parámetros estadísticos que hemos estudiado en vídeos anteriores, media, mediana, etc. En este caso, básicamente vamos a estudiar gráficos que contienen los cuartiles, la posición de los cuartiles. Empecemos por el código de barras. El código de barras básicamente se emplea dentro de un sistema que se llama cartesiano. El sistema cartesiano es un sistema de 2 ejes, un horizontal que se llama eje de abscisas o eje X, como este que dibujo aquí, y un eje Y que se llama eje de ordenadas o eje vertical. Aquí lo tenemos. Aquí vamos a dibujar unas columnas que nos van a indicar cosas. Antes de dibujar propiamente el gráfico, es importante hacer algunas consideraciones sobre el eje X. Primero, hemos de tener en cuenta que las X las podemos tener agrupadas en intervalos o no agrupadas, es decir, desagregadas y agregadas, pero no agrupadas. Por lo tanto, si tenemos datos que no tienen intervalos, es decir, desagregados o agregados, nuestras barras, estas columnas que nosotros vamos a dibujar, estarán centradas en la XY correspondiente. La XY quedará en medio de la barra. Y la altura será la frecuencia que tenga esa XY. Por ejemplo, este es el caso. Centramos aquí en X1, centramos aquí en X1 la columna, o en X2 la siguiente columna, en X3 la siguiente, etc. Sin embargo, cuando nosotros trabajamos con intervalos, es decir, con los datos agrupados, ocurre que las barras verticales, claro,
van de un límite del intervalo al otro límite del intervalo. Fijaos qué diferencia. Aquí tenemos, por ejemplo, nuestro intervalo va de LI a LS, LI de inferior, LS de superior, y así dibujaremos la barra entre estos dos valores. No estará centrado ni en LI ni en LS, estará en medio de los dos. Veamos algunas consideraciones sobre el eje de las Y, el eje vertical. Bien, en primer lugar, imaginemos que representamos un gráfico de barras de frecuencia absoluta, es decir, la n minúscula i. Este gráfico tendrá este aspecto, porque estará formado en el eje y habrá enteros, valores enteros y positivos. ¿Por qué? Pues como expresa número de veces, no puede haber un 3,5, un 4,5, un 1,3. ¿De acuerdo? Los valores de este eje siempre van a ser enteros y las columnas van a coincidir con estos valores, con el 5, con el 2 y con el 3. Bien. Si lo que representamos son las frecuencias relativas, lo que vamos a tener en nuestro gráfico, en nuestro eje Y, van a ser valores decimales menores que 1 y todos positivos, es decir, de 0 hasta 1, que es este caso de aquí, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, todos estos valores, ¿de acuerdo? Además se va a dar otra cosa curiosa, es que si yo sumo la altura de todas las columnas, me va a dar 1. Fijaos, esta mide 0,5, esta mide 0,2 y esta mide 0,3 de altura. Si sumo 0,5 y 0,2, 0,7 y 0,3, 1. La suma tiene que ser igual a 1. Bien, seguimos. ¿Qué ocurre si represento el porcentaje? Es decir, la frecuencia en porcentaje. Pues que voy a tener valores enteros o decimales. Pueden ser decimales porque los porcentajes sí que pueden ser decimales. Puede ser que sean 0, algo, 10,15. O sea, estos valores pueden ser cualesquiera entre 0 y 100. Esto es importante. Van a ser todos positivos y van a sumar 100. Así como este último gráfico de frecuencias relativas sumaba 1, este va a sumar 100. Veamos el caso. En este mismo caso, pues estamos aquí igual. 50 es la altura de esta columna, 20 es la altura de esta, 30 es la altura de esta. Si sumamos esto da 100, porque el sumatorio de todas las columnas tiene que dar 100. Bien, ¿qué ocurre si lo que voy a representar es un gráfico de frecuencias absolutas acumuladas? Bien, como las voy acumulando, cada vez son más altas estas columnas. Y voy a ver como una escalera, digamos, unos peldaños más altos, más bajos, pero va a ser una escalera. Entonces, los valores vuelven a ser valores enteros positivos, como lo eran antes para la frecuencia absoluta, y lo que sí que será es creciente, siempre irá más arriba. ¿De acuerdo? Si lo que represento son frecuencias relativas acumuladas, como es acumulada también va a ser creciente, pero los valores del eje vertical del eje Y van a ser decimales. ¿Hasta dónde? Hasta 1. ¿Por qué? Porque cuando yo acumule todas las frecuencias, la frecuencia tiene que sumar 1. Por lo tanto, la más alta será 1 siempre. La última tiene que ser 1. Si representamos la frecuencia en porcentaje acumulada, los números van a ser decimales o enteros, porque puede haber algún tanto por ciento que sea 20,5. Va a ser creciente seguro y el valor último será 100. Veamos un ejemplo. Aquí lo tenemos. Fijaos que van subiendo porque es creciente, venga cada vez más arriba y este último llega a la altura de 100, a esta altura de aquí. Bien, de esta manera, viendo un gráfico y los valores que hay en el eje de las Y, del eje vertical, podemos deducir de qué tipo de frecuencia nos están representando el gráfico. Vamos a hacer un ejemplo y lo entenderemos mejor. Imaginemos que tenemos una distribución, como esta de la tabla, del valor x igual a 1, hay 2 casos, del valor 2 hay 3 casos, del valor 3 hay un solo caso y el valor 4 solo se repite 4 veces. Total,
10 personas nos han contestado, por ejemplo, esta encuesta. Entonces, vamos a ver cómo haríamos el gráfico de barras. Pues vamos a tomar, como no es un intervalo, sino que son valores, en este caso, de una distribución agregada, con datos agregados, centramos la columna, por ejemplo, para el valor de x igual a 1, centramos la columna en el 1, como está aquí. Y le vamos a dar una altura de 2, que es esta altura de aquí. Para la segunda columna, pues estará centrada en el valor 2 de x, es decir, aquí, y tendrá una altura de 3. Aquí tenemos la altura de 3. La tercera columna estará centrada en la x igual a 3, en la x igual a 3, y tendrá una altura de 1. Esta altura de 1, veis que esta coincide con el 1. Y finalmente, para el valor de x igual a 4, centramos la columna en el valor de x igual a 4, recordad que las x están aquí, en el eje horizontal, y la altura de esta columna será 4. Coincide con el 4. Si las sumáramos todas, 2 aquí, altura 3 aquí, altura 1 aquí y altura 4 aquí, esto es 2 más 3, 5, más 1, 6, más 4, 10, que es este 10 que nos aparece aquí. Si en lugar de hacer un gráfico de barras, lo que hacemos es un histograma, la diferencia prácticamente no existe, solo hay una. Ensanchamos la columna. ¿Hasta dónde? Hasta que se toquen. ¿No? Un histograma no es ni más ni menos que un gráfico de barras con las barras lo más ancha posibles, es decir, hasta que toque la siguiente. En este caso, fijaos que las alturas son iguales, 2, 3, 1 y 4. Y están centrados en el valor de x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, x igual a 4. Igual. Lo que pasa es que no hay espacio entre columnas, para que nos entendamos. Y esto es la definición de un histograma. Un gráfico de barras en que no hay espacio entre las barras. Continuemos con este mismo ejemplo y vamos a intentar hacer el resto de histogramas. Nos van a pedir aquí que hagamos el histograma de frecuencias absolutas acumuladas. Antes hemos hecho frecuencias absolutas nada más. Ahora absolutas acumuladas, lo tenemos aquí. Relativas acumuladas, porcentajes y porcentajes acumulados. Bien, para ello, ¿qué habrá que hacer? Pues si teníamos inicialmente estos dos valores de aquí, habrá que calcular n mayúscula i, que es frecuencia absoluta acumulada, habrá que calcular los valores de la frecuencia relativa acumulada, del porcentaje y del porcentaje acumulada. Esto ya es de vídeos anteriores y los valores ya os digo directamente que son los de esta tabla. Por lo tanto, vamos a representar esto en gráficos. Fijaos, vamos a empezar con el de la n mayúscula i, es decir, frecuencia absoluta acumulada. Tenemos para la x igual a 1, centrado en el 1 aquí, tenemos una altura de 2, que es esta de aquí. Para el valor de x igual a 2, que es este de aquí, tenemos una altura de 5, porque hemos sumado 2 y 3. Bien, tenemos aquí la altura de 5. Para el valor de x igual a 3, tenemos aquí una altura de 6, porque hemos sumado uno más, estamos aquí. Y finalmente, para el valor de x igual a 4, aquí estamos, antes era el 3, ahora es el 4, tenemos una altura de 10, que es la n. Bien, si nos pidieran ahora voy a cambiar de color para que sea más claro, verde. Si nos pidieran ahora la frecuencia relativa, aquí la tenemos en verde, me saldría este gráfico. Vamos a intentar entenderlo. Como antes tenemos las columnas centradas en el 1, el 2, el 3 y el 4. Aquí tenemos 1, 2, 3 y 4. Y vamos a ver cuáles son sus alturas. La altura del primero es, fijaos, es 0,2. Aquí tenemos el 0,2. Este 0,2 es este de aquí. 0,2 es este de aquí. La altura de la segunda columna es 0,3. Aquí la tenemos, 0,3. La siguiente columna mide 0,1. Aquí la tenemos, esta de aquí. Y la última columna mide 0,4. Aquí la tenemos. Por lo tanto, fijaos que tenemos aquí nuestro gráfico de frecuencias relativas. ¿Qué tiene que pasar? Que sume 1. Vamos a ver si es verdad. 0,2
más 0,3 más 0,1 más 0,4. Fijaos que si sumamos esto nos va a dar 0,2 más 0,3, 0,5 más 0,1, 0,6 más 0,4, 1, que es lo que nos tenía que dar. Bien, veamos todavía otros dos casos, o otros tres casos, que son los siguientes. Frecuencias relativas acumuladas. Ahora estamos aquí. Bien, como siempre nuestras columnas estarán centradas en el 1, en el 2, en el 3 y en el 4, que son estos valores 1, 2, 3 y 4. Y vamos a ver las alturas, que es la cosa, digamos, complicada. Como es una acumulada, va a salir una escalera. Siempre cada barra va a ser más alta que la anterior. La primera barra, fijaos, tiene aquí una altura de 0,2, aquí la tenemos. La siguiente, una de 0,5, aquí la tenemos. 0,6, aquí la tenemos. Y tenemos finalmente la de 1, la última columna tiene altura 1, porque es la suma de todas las anteriores. Por lo tanto, nuestro gráfico de frecuencias relativas acumuladas es este. Vamos a ver cómo sería el de... Voy a cambiar el color de nuevo de la pluma. Vamos a cogerlo rojo otra vez. Para el caso del porcentaje, pues fijaos, el porcentaje sería altura 20 para la primera columna, altura 30 para la segunda columna, porque sería el 30%, altura 10 para la tercera columna, que es el 10%, y altura de la última 40, porque es el 40%. Si os fijáis, esto vuelve a sumar 100, que es lo que tiene que sumar aquí. ¿Lo veis? Bien, y finalmente, si hacemos el porcentaje acumulado, la frecuencia en porcentaje, pero esta vez acumulada, nos va a salir, como siempre, una escalera que va a ir subiendo, porque estamos en acumulado, y los valores van a ser, ya abrevio, 20, 50, 60 y 100. 20, 50, 60 y 100. ¿De acuerdo? Bien, y esta es la manera en que se construyen los histogramas o diagramas de barras. Si estas barras las juntamos más y hay espacio entre ellas, serían gráfico de barras. Si están como están aquí, son histogramas. Ya hablamos solo de histogramas. Vamos a ver qué ocurre con los datos agrupados. Con los datos agrupados hay un pequeño cambio, y es que automáticamente aquí tenemos una distribución con esta tabla de aquí. Fijaos que estos son intervalos de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 y de 4 a 5, y estas son las frecuencias. ¿Qué va a ocurrir en este caso? Bueno, no voy a hacerlas todas, solo voy a hacer algunas, pero fijaos que en un gráfico de barras me saldría esto porque voy de intervalo a intervalo. O sea, yo no puedo escoger el ancho de la barra, él me viene dado por el intervalo. O sea, ya me sale un histograma automáticamente. Fijaos, me sale lo mismo que sería un histograma, que son las barras anchas. Fijaos que es lo mismo una cosa que la otra. Lo mismo ocurriría para todas las frecuencias, solo he hecho la absoluta, pero ocurriría lo mismo para todas. Serían histogramas de frecuencias absolutas acumuladas, de frecuencias relativas acumuladas, de porcentajes y porcentajes acumulados, tal y como lo hemos visto antes. Lo único es que automáticamente me sale un histograma, porque las X van de una X a otra. No están centradas en una X concreta y no puedo escoger el ancho, sino que el ancho viene marcado. Vamos a ver lo que son los polígonos de frecuencia. Si yo imaginemos las barras que me ha salido en un histograma o en un diagrama de barras, yo cojo el punto central de cada tejado, vamos a decirlo así, de cada tejado de la barra. O sea, me pongo arriba de la barra, en el punto medio, y voy uniendo todos los puntos medios. Entonces me saldría un dibujo que sería algo así. Punto medio de la primera columna, punto medio de la segunda, punto medio de la tercera y punto medio de la cuarta, siempre en el terrado, en la parte de arriba. Entonces, todos esos puntos. Aquí tenemos la primera unión, es esta de aquí, la segunda, la tercera. Fijaos que esto, como es una escalera, parece una frecuencia
acumulada, efectivamente, es una relativa acumulada por los decimales, ¿eh? Bien, si lo hago con un tipo de gráfico que no sea acumulado, esto va a parecer una montaña rusa. Esto va a subir, va a bajar, va a volver a subir, ¿eh? La idea es la misma, el punto medio del tejado, pero en este caso sube y baja porque no estamos en acumuladas. Bien, voy a hacer un tercer ejemplo para que se vea, que es este de aquí. Fijaos que aquí unimos los puntos medios de aquí, de este tejado, de este tejado, de este tejado. Hemos hecho una cosa más aquí, y es que a algunos autores, algunas gentes que dibujan estas cosas, consideran el primer punto de inicio este, como si fuera el 0, vamos a decir, ¿eh? El que hay antes del 1, y consideran el último punto el que habría detrás del último, es decir, detrás del 4. Por lo tanto, les salen dos trocitos más que son este y otro tramo más aquí, ¿eh? Dos tramos más que serían vamos a decirlo así, un polígono de frecuencias amplio. Bien, y aquí acaba este vídeo. En la descripción, como siempre, os voy a dejar enunciados de problemas relacionados con el tema, pero no en este vídeo, sino en el siguiente, cuando acabemos todos los gráficos. Y también os voy a dejar el correo electrónico donde me podéis contactar y preguntarme lo que queráis. Bien, nos vemos en el vídeo siguiente, que es el vídeo 21 y que hablará de los otros dos tipos de gráficos. Saludos.